Como siempre, quiero ante todo agradecer al Centro de Estudios de Hermenéutica, a Laura, Marina, Diego y Carlos por brindar este espacio, además por el trabajo de organización y de difusión que siempre llevan a cabo con tanto compromiso. Bueno, también agradecer a los presentes, me parece que es algo, bueno, me parece no, tengo la convicción de que es algo muy importante el asistir a un seminario como este, no porque lo de yo ni nada por el estilo, sino un seminario sobre un autor, un pensador, un intelectual como Jean-Paul Sartre. Sobre todo considero que es un pensador que en estos tiempos que atraviesa Argentina, Latinoamérica y el mundo en líneas generales, resulta fundamental volver a él. En cuanto, para empezar, hablar un poco de la organización del seminario. El seminario, como bien dijo Laura, consta de 6 encuentros, 6 clases, son los viernes de 15 a 17, y vamos a tener esta clase este viernes, el viernes que viene, el siguiente no tenemos y después retomamos con las 4 últimas clases. Bien, la estructura sería exponer, ya que somos bastantes y estamos por medio de Zoom, hacer una primera parte en donde yo llevo a cabo la exposición y una segunda parte de abrirnos al diálogo, al debate, a los comentarios. Bueno, también el seminario tiene por título El existencialismo dialéctico de Jean-Paul Sartre, entre la libertad y el destino. Este seminario, que consta de 6 clases, tiene al mismo tiempo, la idea es que cada clase responda a un eje temático. El primero de ellos, que vamos a intentar de dar y terminar hoy, ¿no? Muy brevemente, prestarnos, ¿no? Con esto no vamos a agotar el tema, ni mucho menos. Tiene por título La inteligibilidad de la historia. Hay un segundo eje, que es el de praxis y negatividad. Un tercer eje, que es el de el dominio de lo práctico inerte. Un cuarto eje, que es el de destino y fin de la historia. Un quinto eje que tiene por título la reducción de la praxis a la función. Y el último es posibilidades de insurrección. Dicho esto, podemos hacer un breve comentario. Mi idea sería primero hacer una presentación muy breve y esquemática del autor en cuestión. Ya de por sí, ¿no? En el título del seminario tenemos algunos ejes problemáticos, ¿no? Estamos diciendo existencialismo y estamos diciendo dialéctica por un lado, y por otro estamos hablando de libertad y destino. Precisamente esta relación entre libertad y destino en el pensamiento de Sartre, la estoy trabajando bastante en el último tiempo, la estoy estudiando bastante. La idea de destino puede resultar llamativa, sobre todo en un autor como Sartre, reconocido, muchas veces mencionado como el filósofo de la libertad. Sin embargo, la idea de destino va a ser central en su pensamiento y no es algo que no es una interpretación mía, sino que la palabra destino aparece explícitamente y en muchas ocasiones en el texto en el cual nos vamos a centrar,
que es La crítica de la razón dialéctica, obra de 1960. Pero bueno, para eso hay tiempo. ¿Cómo vamos a llegar de la libre praxis individual, de la libertad, a la idea de destino? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del seminario. Bien, breve presentación de Sartre. Bueno, Sartre nace en 1905, muere en 1980. A mí hay una frase que me gusta mucho del filósofo, ensayista y escritor argentino, que es la siguiente. José Pablo Feynman, perdón, no lo había nombrado, hice la presentación sin nombrarlo. Él dice en una ocasión, Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, Sartre el más grande. Podemos estar de acuerdo o no con la premisa, ¿no? De, tanto, vamos, corremos la cuestión de Heidegger, nos podemos detener en Sartre, podemos estar de acuerdo, ¿no? Con el hecho de esta afirmación tan fuerte, ¿no? Sartre, el filósofo más grande del siglo XX. Sin embargo, si estemos de acuerdo o no, pensar qué es lo que está diciendo José Pablo Feynman con esta frase, con esta sentencia, con esta afirmación. Por un lado, el hecho de que la obra de Sartre es no solo muy amplia, sino hay una perspectiva integral de lo que debe ser un filósofo o, como dice él, un intelectual. Estamos hablando de un autor cuya filosofía es una filosofía, entre comillas, sistemática, y no estoy hablando acá de un gran sistema como el hegeliano, sino que tiene obras densas, donde expone un pensamiento propio, donde discute con otros filósofos, obras de difícil acceso, como puede ser El ser y la nada, publicada en 1943, o el texto que más nos convoca durante el seminario, que es La crítica de la razón dialéctica, publicada en 1960. Así como tenemos esta obra filosófica enorme, solo por mencionar los dos quizás más importantes o reconocidos de textos de filosofía, al mismo tiempo Sartre era escritor, era un literato tan reconocido que le dan el premio Nobel de literatura que él rechaza, ¿no? Estamos esto a mediados de los años 60. Por otro lado, también Sartre es en algún punto es el símbolo del intelectual comprometido políticamente. Sus compromisos ya desde joven, desde el principio de los años 40, con la resistencia frente a la ocupación nazi en Francia, la cuestión con respecto a la guerra franco-argelina, su compromiso con la revolución cubana, su compromiso con el Mayo francés, etcétera, nos hablan de la relevancia de Sartre como un intelectual comprometido políticamente. Y tanto sea en el ámbito filosófico, digo, podemos estar en una universidad estudiando El ser y la nada o la crítica de la razón dialéctica o brindar un seminario como este, ya marcan la importancia y densidad de su pensamiento filosófico. Por otro lado, en el ámbito literario, como acabo de decir, le otorgan el premio Nobel de literatura que él rechaza. Por el lado de la dimensión política de su pensamiento, fue invitado a Cuba durante los primeros años de la Revolución Cubana, como así hubo atentados en su contra por el escuadrón de paracaidistas
francés por sus posiciones con la guerra franco-argelina. Entonces estamos hablando de un filósofo donde la literatura no es una suerte de hobby, sino que hay un compromiso vital, un compromiso existencial pleno. Al mismo tiempo, ¿no? No es algo, Sartre cuando escribe literatura, no es algo menor para él que cuando escribe filosofía. Al mismo tiempo, cuando escribe filosofía, no es algo menor que en el ámbito de la literatura. Cuando lleva a cabo compromisos políticos, tampoco se trata de algo menor. Bien, esto como una breve presentación con respecto con respecto a su obra. Dijimos, nace en 1905, muere en 1980. Eh, Sus primeras obras filosóficas, su primera obra filosófica publicada es La trascendencia del ego, primera obra filosófica y al mismo tiempo es la primera obra dentro de un proyecto, su primer proyecto filosófico, que es el de llevar a cabo una fenomenología, una psicología fenomenológica, disculpen. Dentro de este proyecto se inscribe la trascendencia del ego, lo imaginario, la imaginación, estas obras son, ¿no? Y bosquejo de una teoría de las emociones. En 1943 publica El ser y la nada, en medio de la ocupación nazi, donde ahí comienza, ¿no? El ser y la nada es una obra larga, densa, compleja, ¿no? Estamos hablando ya de una obra de unas 800 páginas, donde Sartre expone sus tesis ontológicas. Ahí, ¿no? Ya como le dice el título de Ser y la nada, ya va a hablar de ser, nada, ser en sí, ser para sí, etc. En los años 40 también él escribe una suma de ensayos muy importantes, como podemos decir Materialismo y Revolución, reflexiones acerca de la cuestión judía. Hay muchas obras inacabadas por parte de Sartre, como Los cuadernos para una moral, etc. Todo esto aparece en los años, va a escribirlo durante los años 40. En 1945, Sartre es un año muy importante para la figura de Sartre, en tanto, por un lado, da una conferencia para explicar brevemente a un público no académico, no iniciado en la filosofía, acerca de lo que es el existencialismo. Imagino que muchos conocen esta conferencia, que después va a ser publicada con el título El existencialismo es un humanismo. Una conferencia a la que fue muchísima gente. Repito, no un público de estudiantes de filosofía, sí, había estudiantes de filosofía, un público muy amplio. También en 1945 funda, junto a Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty, la revista de los tiempos modernos. Los tiempos modernos va a ser la revista más reconocida, más renombrada de la intelectualidad francesa de izquierda de posguerra, durante la posguerra. Y también publica el primer libro de su trilogía literaria, Los caminos de la libertad. Publica, y el primer tomo es La edad de la razón. Bien, decimos todo esto. También en los años 40 escribe y pone en escena muchas obras de teatro, porque Sartre escribe no solo literatura digo novela, sino también escribe obras de teatro, muchas muy conocidas como A puertas cerradas, donde está la famosa frase El infierno son los otros, La puta respetuosa, ya en los años 50 sigue escribiendo El diablo y el buen Dios. Ah, ni me olvidé de mencionar, ¿no? A fines de los años 30 publica su primer novela, que es La náusea. También una novela
muy reconocida. Bien, en los años 50 tiene textos importantes como Saint-Genet, comediante y mártir. eh, Comienza a tener textos que le valen muchas polémicas, muchos enfrentamientos con la intelectualidad francesa de la época, porque es el momento en donde comienzan los años 50, y bien ya esto comienza a fines de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50 se hace vigente la Guerra Fría, y en donde Sartre toma una posición en contra del Plan Marshall, toma una posición en contra del bloque occidental capitalista. Tiene su acercamiento con el comunismo, sin definirse él nunca como comunista. Recordemos cuando hablamos de comunismo o de comunistas en la década del 40 y 50, nos estamos refiriendo no a una ideología, no a una visión del mundo, sino a los miembros del Partido Comunista, ¿no? Eso que era el Partido Comunista francés y que en algún punto operan como satélites de las políticas de la Unión Soviética. Él tiene un acercamiento en los años 50 al Partido Comunista sin afiliarse nunca y sin tampoco adherir a la filosofía oficial del Partido Comunista. Sartre dice, apoyo a los comunistas a partir de mis principios, no a partir de los principios de ellos. Este acercamiento dura un par de años. Cuando se da la invasión a Hungría por parte de la Unión Soviética, Sartre se vuelve muy crítico de los partidos comunistas y de las políticas expansionistas de la Unión Soviética. Sin embargo, este acercamiento que tiene al comunismo significa también un acercamiento a la filosofía de Marx. Y ese acercamiento a la filosofía de Marx, al pensamiento de Marx, por más que sí, haya tenido una toma de distancia con el comunismo o el socialismo real, no significa un abandono de esta adhesión al pensamiento de Marx. Y la crítica de la razón dialéctica, obra fundamental dentro del despliegue del pensamiento de Sartre, es publicada en 1960, en donde Sartre intenta revivificar al marxismo, repensar al marxismo, al que va a considerar ya en el mismo prólogo del texto, la filosofía no superada de nuestra época histórica. Todas estas cuestiones las vamos a ir viendo en el transcurso del seminario. ¿Qué significa? Es decir, que el marxismo es la filosofía no superada de nuestra época. Bien, después va a publicar toda una serie, ¿no? Estamos hablando de las obras de Sartre, y se va desplegando en un abanico gigantesco. También Sartre va a escribir muchos ensayos políticos sobre situaciones políticas. Cuando se da la guerra de liberación de Argelia contra Francia, Sartre va a escribir mucho, va a comprometerse de manera radical con esa situación, en donde toma partido por Argelia. Explícitamente toma partido por Argelia. Mientras algunos intelectuales, bueno, estaban del lado de Francia. Otros intelectuales planteaban una mediación entre Argelia, que había sido una colonia de Francia desde el siglo XIX, planteaban quizás una suerte de mediación o de conciliación entre Francia y Argelia. Sartre lo que dice es, los franceses tenemos que irnos de Argelia. Argelia tiene razón. Bien, también dentro de la obra sartreana podemos encontrar, y podemos seguir hablando, de lo que es el psicoanálisis existencial. Acá están Jacqueline y Thais, que se dedican profundamente a esto.
Y Sartre va a escribir varios textos que son donde expone a partir de la vida y la obra de algunos escritores como Jean Genet, como Baudelaire, como Flaubert, va a exponer sus tesis en torno al psicoanálisis existencial. Una de sus obras más importantes, también inacabada, es El idiota de la familia, que tiene como 1000 páginas y es inacabado. Se llega, ¿no? Flaubert, el autor de Madame Bovary, entre otras, Bovary, Pécuchet, La educación sentimental, ¿no? En estas obras lo que intenta hacer Sartre es intentar comprender y pensar una vida. En este sentido, la vida de Flaubert, la vida, en el caso del idiota de la familia, que es el texto sobre Flaubert, en el caso de Baudelaire lo mismo, en el caso de Jean Genet, que escribe la obra Saint-Genet, comediante y mártir. Que acá hay una anécdota interesante para verlo, este carácter obsesivo, desbordado de Sartre. Este texto, que tendrá alrededor de unas 700 páginas, surge a partir de Genet. Era un escritor muy polémico, con una vida muy controversial, es un escritor francés contemporáneo a Sartre. Iban a publicar las obras completas hasta el momento de Genet, que no serían más de 400 páginas. Le encargan a Sartre escribir el prólogo. Y Sartre comienza a escribir un prólogo, pero termina siendo de 700 páginas, de unas obras completas que son 400. ¿No? Entonces se publica como un libro aparte. Bien, esto como una breve introducción a la... Bueno, también, ¿no? La vida de Sartre es muy intensa, ¿no? También podríamos hablar de su relación con Simone de Beauvoir, una relación de más de 40 años, una relación que no respetó los cánones fijados por la época, que era mucho más incluso de lo que hoy podríamos, quizás se podría llamar como una relación abierta hoy. Era mucho más que eso y que era un escándalo para la época, ¿no? Una relación que, repito, duró más de 40 años hasta la muerte de Sartre. Bien, yendo un poco al tema del seminario. Lo que nos interesa en este texto hoy, en este seminario, es ahondar, observar, pensar el modo en que la vida puede ser vivida como destino. Vamos a partir, vamos a estudiar sobre todo esta problemática en La crítica de la razón dialéctica, obra, como dije antes, de 1960. Este tema tiene considero que tiene una importancia que se abre en al menos 3 direcciones. Por un lado, abre la posibilidad de un diálogo entre la crítica de la razón dialéctica de 1960 con varias de las perspectivas ontológicas que se presentaron ya en El ser y la nada, obra de 1943. Claro, se tratan de dos obras muy distintas, ¿no? El ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica. Algunos autores hablan de una ruptura, de un corte en el pensamiento de Sartre entre una obra y la otra. Yo no considero eso. Yo creo que hay una continuación, hay una profundización de algunos aspectos. Está bien, siempre va a significar
el traspaso de una obra a otra, un cambio de perspectivas, etcétera, pero creo que hay muchas cuestiones que se mantienen. Esto que ahora quizás para algunos puede parecer abstracto, lo que estoy diciendo, lo vamos a ir viendo con detenimiento en el transcurso de estos encuentros. Hay algo que me parece importante, que también, ¿no? Que esto que señalamos antes, Sartre es reconocido por la centralidad que tiene en su pensamiento la noción, el concepto de libertad. Sartre, en más de alguna ocasión, incluso va a hablar de libertad absoluta, sobre todo si tenemos en cuenta El ser y la nada, también muchos de los ensayos de los años 40. Suele ser también esta idea de libertad absoluta, suele estar a veces interpretada de una manera donde faltan lecturas, donde no se va al texto de Sartre propiamente dicho. Claro, nosotros, ahí en el existencialismo es un humanismo, hay una sentencia que es bastante conocida, que es la siguiente: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. ¿Sartre es un liberal entonces? No, para nada. Es un autor absolutamente contrario al liberalismo. Yo ya mencioné a José Pablo Feynman. Y José Pablo Feynman tiene una sentencia también muy interesante que dice que Sartre es el filósofo que retoma el concepto de libertad, lo radicaliza y se lo opone al liberalismo. Es un autor que toma en sentido fuerte el concepto de libertad para, en las cosas, contraponerlo y combatir al liberalismo. Me parece que, sobre todo para los que estamos atravesando la situación argentina, es algo bastante importante, ¿no? El retomar el concepto de libertad desde una perspectiva que no es la que se promocionan desde los discursos políticos y mediáticos en sentido hegemónico, ¿no? Pero bueno, continuando. Eh, Hay un texto de un autor que se llama José Luis García que lleva por título Jean-Paul Sartre, La pasión de la libertad. Ahora bien, hablar de libertad y de libertad absoluta podría pensarse como opuesto, contradictorio, contrario. Contradictorio por ahí, voy a sacar la palabra contradictorio. Podría pensarse como algo opuesto, contrario y antagónico con el término destino. Que el hombre que es libre lleva a cabo su existencia de manera libre o bajo un destino. Bueno, y acá vemos la dialéctica, ¿no? Pensándolo en términos de una lógica analítica, y ahora después vamos a ver la cuestión de la lógica analítica, libertad y destinos se presentan como conceptos en el cual uno excluye al otro. Pero si pensamos en términos dialécticos, vamos a ver que se trata de términos contradictorios, por eso hay no contrarios, contradictorios. Y lo contradictorio significa un movimiento, significa una superación de términos que pueden parecer antagónicos, pero en verdad son contradictorios. Bien, el destino, en este sentido, va a ser uno de los modos en que nosotros, en los modos cotidianos, en que nosotros vivimos, padecemos, cuestión fundamental este término, ténganlo presente, padecemos la historia. El destino, para Sartre,
acontece cuando la existencia, nuestra existencia concreta, es determinada desde fuera. Es decir, es la exterioridad la que parece determinar nuestras vidas y no nosotros los que hacemos nuestra vida y hacemos la historia, sino que las determinaciones externas nos hacen padecer la vida como destino. Claro, porque acá cuando estamos hablando de destino, en Sartre no es que estamos hablando del destino griego, del hado griego, etcétera, ¿no? No estamos hablando de una deidad que está más allá de los dioses como lo pensaban los griegos, sino el destino es esta cuestión en donde nosotros existimos como si no fuéramos libres, en donde la historia nos abruma y nos hace. No somos nosotros los que hacemos la historia, sino la historia nos hace a nosotros. Y esa forma en que la historia nos hace a nosotros es vivida por nosotros como un destino. Un destino y por lo tanto un destino inexorable, imposible de evadir, imposible de superar. Lo que vamos a ver que ese es uno de los momentos de la historia. La historia a veces se vive como un destino, pero es un momento. En este aspecto van a ser las determinaciones histórico-materiales que hacen que el hombre viva su vida como algo ya determinado. Bien, por otro lado, lo que vamos a señalar también es el modo en que la praxis se reduce a función. En ciertos momentos históricos, la praxis, que es, vamos, repito, creo que en la clase que vi, en el encuentro que viene, vamos a hablar detenidamente sobre la cuestión de la praxis. Pero la praxis, que es libertad, que es la forma en que nosotros, seres humanos, agentes libres, transformamos la realidad, queda queda reducida a cumplir una función. En el reinado de la función, la praxis se reduce a responder a las exigencias de lo dado. Es decir, por ejemplo, en el caso de la máquina, la máquina de una fábrica, ¿no? Y lo podemos ver en el sentido incluso de la fabricación en serie fordista. Podemos ver una imagen muy patente de esto en la película Los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Y de esta película toma su nombre la revista de Sartre, Los tiempos modernos, en donde, ¿se acuerdan, no? La primera escena, en donde está Chaplin con las llaves haciendo siempre un movimiento mecánico, sirviendo a una función, haciendo una función. Es decir, la libre praxis, que es el modo en que nosotros transformamos la realidad, que hacemos a la realidad, se reduce a cumplir una función de tipo mecánica, lo demuestra de manera automática. Esta imagen de los tiempos modernos, la película de Chaplin, en donde van pasando los productos que él tiene que ir siempre ajustando y haciendo el mismo movimiento, a eso se reduce la praxis. No para transformar la realidad, sino para servir a lo dado. En este caso, lo dado tiene la forma de la máquina. Y si se acuerdan, está el nivel de reducción de la praxis y de automatización que en la película de Chaplin, el operario sale, deja de hacer su trabajo y va por la calle y sigue haciendo el mismo movimiento, ¿no? El de tener las dos herramientas y hacer
el ajuste con las llaves, era algo por el estilo. Ahí también que vamos a ver cuando la vida se vuelve destino, un proceso de deshumanización. Si el hombre es libertad, el hombre es agente transformador de la realidad, agente transformador del mundo, acá lo que vemos es que nos reducimos a ser subsidiarios de aquello no humano. ¿Qué es lo no humano en el caso de esta película? La máquina. La máquina que emerge, surge por medio de la praxis, de las acciones humanas. Sin lugar a dudas, estamos todos de acuerdo que la máquina es creada por el hombre. Sin embargo, aquello creado por el hombre se vuelve contra el hombre y lo domina. Bien, ahí vamos a ver cómo también se da una centralidad de la idea de acción. Hay un concepto fundamental que está en la crítica de la razón dialéctica, que es el de praxis, y donde Sartre va a retomar lo que dice en El ser y la nada en torno a la acción. La ontología de Sartre, compleja, dura, densa, sin embargo culmina en una teoría de la acción. ¿Qué es? A ver, en términos técnicos. Bueno, nos vamos a meter mucho en esto en el seminario. ¿Qué es el hombre? Bueno, aparece definido como conciencia, ser para sí, nada. El hombre es nada frente al dominio del ser, etcétera. Ahora, pero lo propiamente humano es la acción, que nosotros actuamos en el mundo. Precisamente, vamos a ver que este tema de la acción es fundamental dentro del pensamiento de Sartre, incluso dentro de su ontología, a tal punto que va a ser va a ser una de las principales críticas de Sartre a Heidegger. Sartre va a decir que Heidegger está muy bien, Ser y Tiempo, obra de 1927, pero no lleva a cabo una teoría de la acción, no aparece una teoría de la acción, cuando en verdad lo propiamente humano es la acción. Somos lo que hacemos. Más allá estoy también en los últimos tiempos estuve leyendo bastante a Simone de Beauvoir y es muy interesante, estuve leyendo el texto para una moral de la ambigüedad, la forma en que ella menciona al existencialismo como una filosofía austera. Y sí, claro, más allá de las complejidades enormes que puede tener el ser y la nada, en última instancia es una filosofía austera. Es una filosofía que se tiene como finalidad pensar la cotidianidad del ser humano. ¿Qué es este existente humano? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo esta libertad es vivida en nuestra cotidianidad? Bien. Eh, por otro lado, esta cuestión en torno, dijimos que la relevancia de este tema se abre en tres direcciones, ¿no? Por un lado nos permite establecer una relación entre la crítica de la razón dialéctica y el ser y la nada. Por otro lado, la centralidad de la acción. Ahora bien, también Bueno, parece que Maxi tiene algún problema de conexión. Vamos a esperar un momentito. ahí. Sí, ahí estás de vuelta, Maxi. Perfecto. Listo. Bueno, lo que estaba diciendo
Otra perspectiva o arista importante es ver cómo esta cuestión que aparece en la crítica de la razón dialéctica nos permite entrar en diálogo con discusiones contemporáneas en torno a la clausura de la historia. Autores como Mark Fisher o Byung-Chul Han van a señalar que en este momento del desarrollo del capitalismo, la historia pareciera ya clausurada, ¿no? Tenemos la obra de Fischer, Realismo Capitalista, donde la realidad el apogeo de la realidad termina anulando la posibilidad, casi como un momento de no historia. Y ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de no historia. Lo mismo que va a decir, con sus diferencias, obviamente, ¿no? Va a decir el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en torno a cómo el régimen neoliberal significa una divinización de lo real, de la realidad dada, de la positividad que anula toda negatividad. Y cuando hablamos de anulación de la negatividad, estamos hablando de anulación de la libertad, anulación de la transformación, anulación del cambio. Frase también tenemos, ¿no? Que es muy cierta, que Mark Fisher le atribuye, creo, tanto a Zizek como a Jameson, esta no es muy conocida, ¿no? Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y estamos, claro, y es cierto, nos parecería, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ahora, si vemos, eso significa un momento de no historia. Un momento histórico, que es el capitalismo, se nos presenta como algo insuperable. Algo que no podría ser superado nunca, a tal punto que es más fácil la extinción de la humanidad que la superación del sistema capitalista. Ese es el momento de no historia. O de no historia, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de no historia. O el momento en que la vida es vivida como destino. Esto es una presentación. Vamos a pasar al primer punto o sea, hablo del primer punto y después abrimos el diálogo, las preguntas, etcétera, los comentarios. Una de las intenciones, o la intención fundamental de Sartre en la crítica de la razón dialéctica es hacer inteligible la historia. ¿Qué significa hacer inteligible la historia? Poder pensar la historia, poder conceptualizar la historia. Y esto significa una tarea inmensa, desbordante, a tal punto que la crítica de la razón dialéctica es una obra inacabada. Bueno, acá cuestión importante para ir señalando, ¿no? Si nosotros estamos, todos los que estamos en habla castellana, todos los que somos de habla castellana, vamos a comprar la crítica de la razón dialéctica en una librería y de seguro van a ver esto, ¿no? Van a ver esto, edición de Losada, y esto dice volumen 2, ¿no? Bueno, el volumen 2 no es el volumen 2. Lo que nosotros vamos a comprar, que está en 2 volúmenes, es el primer tomo de la crítica de la razón dialéctica. 160, un primer tomo que en la edición en castellano la suelen dividir en 2, por la extensión que tiene, porque son más de 1000 páginas. Ahora, y si ustedes leen el prólogo a la crítica de la razón dialéctica, Sartre empieza a hablar de lo que va a trabajar en el segundo tomo. Ese segundo tomo no es el que pueden comprar en castellano. Es un texto que no se publicó nunca,
y cuyo no se publicó nunca porque es un escrito póstumo que recién se publica de manera inacabada en 1985 y que no está en castellano, está en francés. Yo los tengo acá. Lo que pasa es que estoy teniendo el celular justo sobre los dos tomos de la crítica de la razón dialéctica en francés. No, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿por qué es tan difícil, tan arduo pensar la historia? Porque nos sumerge de lleno en el ámbito de la condición humana. Claro, la historia. O bien, incluso en el habla coloquial, cuando hablamos de historia, lo hacemos muchas veces en dos sentidos opuestos. La historia como algo que nos acontece, como algo que sufrimos, como algo que padecemos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Atravesamos la crisis, ahora, argentinos, del 2001. Ahí esa historia es algo que nosotros no elegimos, sino que nos acontece, nos sucede, nos viene de afuera, nos determina. Las guerras parecerían estar movilizadas, motivadas por fuerzas inhumanas que exceden toda posibilidad de praxis y nos determina desde fuera. Entonces, de esta manera, la historia aparecería como algo que determina nuestra existencia. Es decir, la historia, no sé, yo tengo 45 años, entonces, ¿y qué es la historia? Y aquello que me fue determinando, ¿no? No sé, nací en la dictadura cívico-militar en el 79, después vino el regreso de la democracia, crisis del 2001, etcétera. Todo eso aparecería como algo externo a mí que me determine y sobre lo que yo no tendría injerencia. Lo que marcaría una dimensión de pasividad en la existencia humana. La historia es la historia sufrida. Sufrida en el sentido de que no la elegimos nosotros, ¿no? Padecida, que viene desde fuera. Es lo que determina la vida, tanto individual como comunitaria, desde fuera. Es lo que la humanidad sufre. La humanidad sufre la historia. Ahora bien, ese es uno de los aspectos. Pero el otro aspecto es que el hombre hace la historia. Y lo podemos decir, bueno, Maradona hizo historia en el 86. ¿No? Para poner ejemplos del habla coloquial, del habla común. Tal persona está haciendo historia. La historia se nos presenta al mismo tiempo como aquello, no que sufren, que sufrimos los seres humanos, sino aquello que hacemos los seres humanos. Ahora bien, desde esta perspectiva, nos podemos quedar en eso y tenemos una antinomia, ¿no? Nosotros hablábamos, yo antes hice mención a la lógica analítica. ¿Qué es la lógica analítica? Y la lógica analítica es la lógica de la característica de la modernidad que precisamente analiza, separa, divide, que se rige por los principios lógicos de la lógica tradicional. Y ahí bien uno diría, ¿el hombre es libre y hace la historia? O, no, acá la disyunción de la lógica, o es un sujeto pasivo determinado desde fuera. Lo que va a decir Sartre es lo que hay que hacer, inteligible y pensable, es una relación que no excluya ninguno de los dos términos. El hombre es al mismo tiempo pasivo y sufre la historia, pero al mismo tiempo es un agente activo que hace la historia. Es decir,
Y acá hay una frase que aparece en el texto que yo hice mención antes, ¿no? Saint Genet, comediante y mártir, y que todos la conocemos porque incluso se viraliza en redes sociales, etcétera. Vuelvo a citar a mencionar a José Pablo Feynman, ya la tercera vez, y que él dice, para él era una de las frases más grandes en la historia de la filosofía. Y es esta frase tan conocida que es, el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Acá se ve, obvio, se ve la relación y ahí tenemos una dialéctica. Ahí empieza a aparecer la dialéctica. La dialéctica es el pensamiento que no se queda en las oposiciones, sino que ve la relación entre términos que parecen antagónicos. ¿Pero qué soy yo? ¿No? Frente a esto que dice Sartre. Soy mi historia pasada, soy lo que hicieron de mí, lo que hizo de mí la gran historia en el sentido de historia pública, ¿no? En el sentido de instituciones, etcétera. Lo que hizo mi familia de mí, me pusieron un nombre que yo no elegí. Eh, Soy hincha de Boca. Ahora, yo elegí ser hincha de Boca. No, mi papá era de Boca y yo soy de Boca por eso. Ahora bien, y me acontecieron muchas cosas, como a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora bien, eso es la dimensión pasiva, pero al mismo tiempo uno elige a partir de lo que los otros hicieron con él. Y ahí está, en algún punto, mostrando el carácter complejo, el carácter que sobrepasa las definiciones claras y distintas. El hombre es libre, sí, obvio, pero al mismo tiempo está determinado por el afuera, está determinado por los otros. Es más, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos encuentros. No podría haber libertad si yo no fuera determinado por el afuera. Porque ¿qué es la libertad sino negación de lo ya dado? Tiene que haber algo dado para que la libertad acontezca como negación de eso dado, de eso ya establecido. Entonces, la posibilidad de la historia, tomada en esta doble dimensión, exige que al mismo tiempo el hombre sea pasividad y espontaneidad, que sea quien cargue con la historia todo lo que no eligió, pero que al mismo tiempo haga la historia. Y acá podemos, lo que Sartre coloca como ejemplo de esta dialéctica, de este pensamiento de las contradicciones, y que es uno de los núcleos centrales del marxismo, es la tercera tesis de Feuerbach de Marx. La leo. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son productos de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. No, ya en la tercera tesis de Feuerbach, Marx plantea esto. Bueno, por un lado se dice que el hombre es producto de las circunstancias, sí, pero nos olvidamos de decir que las circunstancias son producto de los hombres. ¿Y se trata de elegir entre una y otra? No, sino de pensar la relación entre esas dos perspectivas. El hombre produce a las circunstancias y las circunstancias producen a los hombres. Bien, en este aspecto, la tesis de Marx eh, subraya esta doble dimensión de la historia que hace del hombre un producto de las circunstancias
pero también aquel que hace a las circunstancias. En este sentido, es importante señalar la diferencia entre la racionalidad analítica, que es la que separa, la que divide, la que pone, ¿no?, en cajoncitos. Bueno, por un lado está la libertad, por otro lado están las determinaciones, por un lado está la contingencia, por otro lado está la necesidad, etcétera. Y bueno, nos quedamos tranquilos, ¿no? Está todo separado. Está todo separado, entendimos lo que es la libertad, entendimos lo que es la determinación, entendimos lo que es la subjetividad, lo que es la objetividad, eso es la lógica analítica moderna, ¿no? Ahora, la lógica dialéctica dice, bueno, ahora lo que hay que hacer es totalizar, articular todo lo que la lógica analítica separó. Porque en el ámbito de lo concreto, sea en la existencia personal como en la existencia comunitaria, en la gran historia, las cuestiones no aparecen separadas, se van articulando, están articuladas. Bien. La historia en este sentido solo puede, nosotros tenemos, ¿no?, desde una perspectiva analítica, sujeto y objeto son dos cuestiones distintas, separadas, uno puede ser definido de una manera y uno es definido de una manera, otro es definido de otra manera. Ahora bien, lo que va a decir Sartre es que la historia exige un tipo de racionalidad, que es la racionalidad dialéctica, en donde los procesos de subjetivación y de objetivación tienen que ser pensados en términos relacionales. Cómo uno emerge del otro y viceversa, porque se van articulando. No se trata de que por un lado hay objetos puros y por el otro sujetos puros, sino que nos vamos entrecruzando. Hay una subjetividad que se vuelve objetividad. Fíjense, volvemos al caso de la máquina en el comienzo de los tiempos modernos de Chaplin. Todos estamos de acuerdo, ¿no?, que la máquina es un objeto creado por el hombre. Ahora bien, ¿qué dimensión adquiere la máquina que te culmina creando al operario? El movimiento del personaje de Chaplin es producido por el dominio de aquello que es creación del hombre, la máquina, por que vuelve, retorna y crea al operario. Es decir, vemos que la objetividad, la máquina, en un momento adquiere una dimensión, un movimiento inercial, lo vamos a ver después, ¿no? Esto se va a llamar práctico inerte en Sartre, adquiere un movimiento propio y parece que se va invirtiendo. Pareciera que la máquina es la subjetividad y el hombre, el operario que se adapta a la máquina, es el objeto. La máquina nos crea. Ahí se ve la relación dialéctica. No podemos decir, bueno, este es el objeto, este es el sujeto. Además que Sartre no habla esto de sujeto y objeto, suele hablar de subjetividad y objetividad. O subjetivación y objetivación. Bien. Al mismo tiempo, la historia no puede ser comprendida al modo en que lo son, al modo en que lo es la naturaleza a partir de las ciencias modernas, el método científico moderno. ¿Por qué? Porque la historia involucra al hombre. A ver, y acá claro, estamos hablando de las ciencias físicas o de las ciencias naturales en el sentido moderno newtoniano. Ya si vamos a la cuántica se vuelve bastante más complejo porque sí hay un involucramiento del hombre, etcétera. Pero en las ciencias naturales modernas se ve
al hombre como un sujeto que observa una naturaleza donde el hombre no formaría parte. Ahora, en la historia la estamos haciendo nosotros. Podemos aceptar, la naturaleza no la hacemos nosotros, ya está creada. Ahora, la historia la hacemos nosotros. Y ahí está el tema, la lógica, la hacen los hombres. La lógica analítica no nos basta. En este sentido, la razón analítica o el entendimiento formal, si se quiere, también, ¿no? Característico de la modernidad, no pueden dar cuenta de la historia. También estamos viendo que la historia es contradictoria. Contradictoria no en este sentido, implica que el hombre es al mismo tiempo algo determinado por la historia, pero al mismo tiempo es el que determina la historia. Estamos hablando ya de que se quebraría el principio el principio lógico de la disyunción, ¿no? De la no disyunción. No, de la disyunción, ¿no? El A o no A. Acá parece que A y no A están ahí. Es tanto A como no A. ¿Se sigue hasta acá? Bien, entonces necesitamos otro tipo de lógica. Muy interesante en este aspecto porque lo que se vuelve necesario es un tipo de lógica, porque acá Sartre en momento incurre en una suerte de abandono de la razón o un abandono al estilo postmoderno, ni tampoco al estilo nietzscheano. No, Sartre no dice la razón analítica y la lógica no sirven, ni nada por el estilo. Dice no bastan para comprender la historia y recurre a un tipo de pensamiento y a un tipo de lógica que no es la lógica formal moderna, sino que es la lógica dialéctica de Hegel. Hay un libro que salió hace poco, y ahora no me acuerdo del autor y lo estoy leyendo, que es sobre la apropiación de los conceptos de Hegel y Marx por parte de Sartre. Salió el año pasado. Pinkler, creo. Está muy bueno, pero y ahí ya va viendo el autor cómo esta lógica dialéctica, ¿qué nos dice la lógica dialéctica? Brevemente. Principio de identidad formal nos dice A es igual a A, ¿no? Ahora, cuando decimos A es igual a A, lo que estamos diciendo al mismo tiempo es que A no es igual a A. Porque toda relación, cuando ponemos el principio de identidad, es una relación. Cuando relacionamos dos términos, aun cuando digamos que son idénticos, estamos relacionando dos términos. Es decir, que no son lo mismo. A eso es una proposición especulativa, una lógica dialéctica. Y ese tipo de pensamiento, esto es muy interesante lo que señala el autor, y por eso en parte yo coloqué como título del seminario existencialismo dialéctico, porque no solo aparece en la crítica de la razón dialéctica, sino, por más que Sartre no hable de dialéctica en su ontología, en el ser y la nada, está lleno de proposiciones dialécticas. Sartre va a decir qué es el hombre o el ser para sí. Yo a veces digo hombre, no es lo mismo hombre que ser para sí, pero bueno, ¿qué es el ser para sí? El que es lo que no es y no es lo que es. Ahí tenemos, ahí pareciera todo, digo, una contradicción tras otra. Bueno, hay que pensarlo. O cuando Sartre dice, yo soy mi pasado, en el modo de no serlo, lo que tenemos que abrirnos es a este pensamiento dialéctico. Que repito, las críticas de Sartre a la lógica tradicional no van por el lado del irracionalismo ni de un abandono del pensar racional por una elección por el pensar poético, nada por el estilo. Él lo que dice es que la racionalidad dialéctica incluso contiene la racionalidad analítica. El decir A es igual a A, absolutamente necesario es. Solo podemos,
no hay una oposición incluso entre razón analítica y razón dialéctica, porque no se trata de... Ya, ya no, pero puede ser, sí, gracias. Bueno, entre la razón analítica y la razón dialéctica no hay oposición, no hay que elegir una, uno dice, yo soy partidario de la razón analítica y el otro de la razón dialéctica, sino que la razón dialéctica contiene a la razón analítica, que es el pensamiento de lo claro y de lo distinto, ¿no? En sentido de Descartes. Bien, hacer inteligible la historia significa superar las antinomias. Claro, ¿no? El hombre que, claro, ¿qué? A ver, esto, ¿no? ¿Libertad o necesidad? Dos antinomias. ¿Hay libertad o hay necesidad? Bueno, las dos. Solo hay libertad si hay necesidad y solo hay necesidad si hay libertad. Ahora bien, Sartre va a decir igualmente que para que la historia sea posible de pensar, tenemos que demostrar que la razón dialéctica y la racionalidad dialéctica es posible. Pero no en un ámbito, nosotros podemos demostrar, como demuestra Hegel, el modo en que la dialéctica es posible en el ámbito del pensamiento, ¿no? Esto mismo que dije, ¿no? Cuando decimos A es igual a, estamos estableciendo estamos estableciendo una relación de identidad, pero al establecer una relación de identidad, en tanto es una relación, estamos estableciendo ya la diferencia. Ahora bien, lo que va a decir Sartre es que hay que demostrar que una negación de la negación es una afirmación, pero no en el terreno del pensamiento, sino en el terreno de lo concreto, en el terreno de la historia, en el terreno de la experiencia vivida. Entonces, ¿no? Porque la dialéctica se fundamenta en el hecho de que una negación de la negación tiene que poder ser, que tiene que haber alguna forma, ¿no? Porque esto si no sería no es lo que plantea Sartre, no que una negación de la negación es siempre una afirmación, sino la posibilidad de que una negación de la negación sea una afirmación. Pero esto hay que verlo en el ámbito de la praxis, no en el ámbito del pensamiento. Si es posible en el ámbito de la praxis. Además, que va a conllevar a pensar, reflexionar, trabajar sobre la negación. ¿Qué es la negación? ¿Dónde está la negación? Porque no tiene que ser la negación pensada, sino que tiene que ser la negación vivida, concreta. Y además otra pregunta, ¿de dónde surge la negación? ¿Hay negación en la naturaleza? Porque Sartre quiere hacer una dialéctica histórica y por lo tanto para demostrar que la historia es posible de ser pensada, tiene que articular una dialéctica histórica, una dialéctica materialista en algún punto. Ahora bien, ¿dónde encontramos el origen de la negación? Primera pregunta. Segundo, ¿hay negación o negatividad en la naturaleza? Bueno, aquí ya voy adelantando cosas del próximo encuentro, pero Sartre le va a decir, no, no hay negatividad en la naturaleza. Es el hombre, el proyecto humano, el que introduce la negatividad en la naturaleza. Y ahí ya vamos a algo fundamental de la ontología que Sartre plantea en El ser y la nada, que la conciencia es nada, y la nada es negatividad. La nada, y esta negatividad no es una negatividad abstracta,
es una negatividad que, bueno, en la traducción sería nadifica, en realidad, tomando en cuenta la versión francesa, pero en la traducción aparece como nihiliza. El hombre es la nada que nihiliza el ser, pero lo hace de manera efectiva, concreta. No es una nihilización o una negatividad pensada. Y ahí tenemos cuál es el modo en que se realiza esta negatividad por medio de la acción. La acción, el hombre actúa en el mundo, está obligado, condenado a actuar en el mundo. Y la acción no es otra cosa que negar la realidad. No en el sentido freudiano, digo de negar efectivamente, no de esconder la realidad. De negar, nihilizar lo que es, de transformarlo. Y ellas son 4:20, si quieren, como somos bastantes, si frenamos por... digo, cuestiones, ¿no? Si quieren, lo que podemos hacer, los que ya están, mándenme un mail y podemos hacer una cadena de mails para enviar material. Eso, pues yo les puedo ir enviando artículos, etcétera. También, si quieren, se puede llegar a hacer un grupo de WhatsApp, que por ahí a algunos les resulte más práctico. No sé, eso lo vamos viendo en el transcurso del seminario, también sería otra forma. Pero bueno, en el caso de el mail, mándenme un mail y yo abro una cadena de mail, les voy pasando material y después, bueno, si quieren, nos fijamos en una forma por ahí para el próximo encuentro, hacer un grupo de WhatsApp para también pasar material o si hay dudas, etcétera. Maxi, ¿querés que ponga tu correo en el chat por si Poné mi alguien... correo. Sí, Dale, sí. dale. Y si les parece, como si me así abrimos la charla, los comentarios, y ya hace 1 hora y 20 que están escuchándome. No, disculpen, no hago, como estamos en esta situación de Zoom, no hago el ida y vuelta para terminar de cerrar el tema. Digo, mientras estoy exponiendo. Bueno, pero si querés, Laura, abrimos. Sí, perfectamente. Y yo ya pongo en el chat entonces tu correo Sí, como perfecto. para que lo tengan. Bueno, ahí lo mandé, es un Gmail, ¿sí? Bueno, si quieren hacer preguntas, comentarios. Ahí, Nancy, ¿no? Yo como estoy con el celular no veo a todos, así que nada, no sé. Cualquier Sí, cosa alguien Nancy. que vea y me avise. Hola, ¿se me escucha? Ay, no Hola, te escucho. Hola, sí, hola Nancy, ¿cómo estás? listo, hola, muy bien, gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, realmente es muy amplio lo que está planteando, sobre todo pues cuando entramos pues ya a hablar del planteamiento de la ontología sartriana me parece supremamente complejo, pero me surge una pregunta muy breve y es si nos puede dar como unos pormenores de la noción del tiempo en Sartre, o sea, cuando habla de destino, cuando habla de historia, de, digamos, no sé, podemos hablar hasta de una intempestividad también en esa noción. Entonces, no sé, me gustaría como que nos ampliara, por favor, cómo concebía Sartre la noción del tiempo cara a la dialéctica, al existencialismo dialéctico, por favor. Gracias. Mm. Bueno, la cuestión del tiempo es fundamental tanto en el ser y la nada. El tiempo lo introduce la conciencia, el ser para sí, el hombre.
no hay tiempo en el mundo material por sí solo, sino que es el ser para sí, por medio de la anilización, por medio de la acción, el que temporaliza al mundo, ¿no? Hay tres dimensiones, tres dimensiones temporales, eso lo sabemos, ¿no? Pasado, presente, futuro, que están articuladas entre sí, pero que no lo tiene el ser en sí. Ahora bien, con respecto a la crítica de la razón dialéctica, fíjense que sigue la misma línea, ¿no? El ser para sí es el ser humano, vamos a poner, no es exactamente el ser humano, pero para comprenderlo a partir de lo que aparece en la crítica de la razón dialéctica, el ser humano introduce el tiempo en un mundo que no tiene tiempo. Ahora bien, en la crítica de la razón dialéctica sigue aconteciendo lo mismo, porque la praxis, que es en lo que nos vamos a tener en el encuentro que viene, es totalización, negación del mundo, nihilización y es temporalización. Es la praxis la que temporaliza el mundo. Y ahora bien, pero también acontece lo siguiente, que esto es muy interesante, que cuando aparece esto de lo práctico inerte, que vamos a ver más adelante, es decir, esta creación del hombre, lo creado por el hombre, que después adquiere un movimiento propio, que va contra el hombre, no solo sobre el hombre, contra el hombre nos temporaliza. Momento de la alienación. El momento de la alienación es el momento en donde vivimos bajo el dominio de la materia trabajada, bajo el dominio de la máquina, si se quiere, bajo el dominio de lo práctico inerte, ese es el término preciso que emplea Sartre, bajo el dominio de la economía, si se quiere, de la economía como una fuerza inhumana en donde, bueno, ¿no? Que está por fuera de nuestro poder de decisión. Ahí es cuando somos temporalizados, nosotros como sujetos libres, etcétera, somos temporalizados por algo que viene de afuera, por una fuerza inhumana. Es justamente el lado, Sartre dice lo siguiente, es fantástico, el lado demoníaco de la historia. ¿Qué es este lado demoníaco? El que nos arrebata nuestra humanidad. Se nos impone desde fuera un tiempo que no es nuestro tiempo, no estamos nosotros temporalizando al mundo. Lo de afuera nos temporaliza a nosotros. Y ahí aparece la cuestión de destino. Y también cómo es que se vive esto, y esto que parece muy... Sartre es un filósofo muy especulativo, pero lo que le interesa es la vida concreta. Eso es lo central. Y en la manifestación de decir esto, de vivimos nuestra vida como destino, está en el habla coloquial. Cuando nosotros decimos, y las cosas son así, ¿qué estamos diciendo cuando decimos las cosas son así? Y hay que levantarse, ir a trabajar, ya está, porque está decretado por el destino. Esa es la vivencia que tenemos de la vida como destino. Incluso podemos pensar, ayer lo estaba pensando, cuando nosotros hablamos de ciertas cuestiones estadísticas, por ejemplo, en tal sector social de tal país, del tercer mundo, la expectativa de vida es tal, 50 años. Mientras que en otro sector social de un país del mundo, del llamado primer mundo, es de 75 años. Bien, ahí fíjense que se está estipulando un destino. Ahora, claro, un destino que tiene que ver con las condiciones materiales, sociales, etcétera. Eso, hay que aclarar también una cuestión, ¿no? El tema de la máquina, del dominio de la máquina sobre nosotros, el dominio del mercado sobre nosotros, el dominio el dominio de cierta cuestión burocrática sobre nuestras vidas,
no es necesario, es el dominio de lo práctico inerte en términos generales, que lo vamos a ir después viendo con mayor claridad. Y es un momento de la historia. Ahora bien, pero Sartre dice que este dominio durante el capitalismo se ve más notorio. Es más notorio. Es algo que acontece siempre en la historia de la humanidad, porque es praxis, es decir, libertad, caída en el dominio de lo práctico inerte, y después, bueno, adelanto el plot twist del fin del seminario, ¿no? ¿Cuál es el momento de reapropiación de la libertad? El de la insurrección. Toda insurrección es insurrección contra lo práctico inerte, insurrección contra lo dado, contra la realidad, porque pensemos realidad como lo real, lo realizado. Ahí está, ¿no? Lo real es lo realizado y que en los momentos de dominio, en estos momentos de no historia, anulan la posibilidad. Ahora bien, no sé si respondí tu pregunta, esta cuestión en torno a la temporalización. Nancy era, ¿no? Sí. Sí, sí, me resultó bastante claro y bueno, como veo el tema, me parece que Sartre ve las cuestiones de una manera más amplia. Por ejemplo, yo soy de, digamos que me inclino mucho por Gadamer, el tema de la tradición, los prejuicios, también por esto de los marcos de referencia que tenemos los seres humanos. Digamos que lo que habla todo el tiempo no es nuestra propia voz, sino voces exteriores. Y bueno, entonces me parece que Sartre ve el tema, digamos, de una manera mucho más amplia o, digamos, da la contemporaneidad, ¿cierto? Y la contemporaneidad también, pues, plantea, pues, digamos, el tiempo de una manera bastante, no sé si desilusionante, ¿no? O sea, pensar la contemporaneidad, porque realmente cuando podemos, digamos, sabemos que es un amaño, sí, el tiempo es un amaño pensado desde la exterioridad, pero cuando lo pensamos desde adentro, pues vemos que también es una imposibilidad también, ¿cierto? O sea, entonces ese arte ahí pues aporta cosas muy interesantes como para quitar un poco esa incertidumbre, pienso yo, que el tiempo puede plantear no solo desde el exterior, sino también, digamos, desde nuestro interior. Y nada, no, es muy, muy interesante poder tocar pues todo este tema de la praxis en Sartre y esos enfoques que él le da al tema, ¿cierto? O sea, eso me resulta súper, súper interesante y nada, muy claro, muchas gracias. Muy bien. No escuché algunas partecitas, pero claro, sí, me dijiste, claro, vos estás desde Gadamer. Yo creo que hay puntos en contactos y también a veces también puntos de diferencia. eh, sí, entre la hermenéutica en líneas generales y el existencialismo sartreano, el existencialismo marxista sartreano. Sin embargo, están estos puntos de contacto. Claro que con respecto al tiempo, y hablaste de la cuestión de la tradición, en Sartre lo que acontece es que esa tradición se temporaliza a partir del presente y a partir de la praxis, sea para reasumirla o para negarla. ¿No? En ese sentido está más, Sartre como que hace mayor hincapié en, sí, en el momento, sí, en el momento lo, de la decisión, de la elección. Sí. Lo otro sí hay un tiempo O el inercial. materialismo como tal, no sé, el materialismo. ¿Cómo? Él también central, ¿no? Es como muy, como la economía, el papel que cumple también la economía y el énfasis político en la filosofía de Sartre, ¿no? Cosa que en Gadamer, por ejemplo, incluso la ontología de Gadamer es universal, o sea, es una ontología del ser en general, o sea, no es la subjetividad, no es el pensamiento. Para Gadamer,
el lenguaje incluso lo es primero del ser. Nuestro espíritu solo recibe ese lenguaje de las cosas. Entonces estamos hablando de una ontología mucho más universal, pero Sartre es mucho más, ahí sí podemos, no sé, no quiero como decir algo de lo que no tengo mucho conocimiento, pero el materialismo, o sea, el papel que cumple ese materialismo también en la noción del tiempo y todo el amaño, digamos, político en pensar al hombre como tal, ¿cierto? O sea, cuando pensamos al hombre y esa ontología más, digamos, es que como decía Heidegger, o sea, solo el hombre es ontológico, solo nosotros pensamos el tiempo, solo nosotros pensamos el ser. Por eso me gustó mucho lo que usted decía ahora cuando separaba, digamos, la naturaleza y el ser en general, y ya cuando Sartre, pues, toca lo concerniente, digamos, al hombre, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ahí hay una cuestión, vos hablaste del lenguaje y la materialidad. En la crítica de la razón dialéctica, el lenguaje aparece como materia. Explícitamente como materia, que es como lo práctico inerte, que lo vamos a ver como materia trabajada, que es eso, como materia trabajada que recién se pondría en acto por medio de la praxis, que es el hablar. Pero es interesante, ahí por ahí hay algunas distinciones con respecto también eh, a la cuestión, claro, de la economía se ve con absoluta claridad. Ahí, creo el mayor ámbito de alienación que existe es el ámbito de la economía y lo seguimos sosteniendo cuando decimos se disparó el dólar. Nosotros acá en la Argentina que padecemos bastante esto, ¿no? Estamos a algo que es la economía, una creación humana, le estamos dando, no le, claro, no solo le estamos dando, y acá no hay que entenderlo de manera voluntaria, reflexiva, consciente, sino que es un proceso, y acá también la idea de proceso en Sartre tiene que ver con este momento de deshumanización, pero cuando decimos se disparó el dólar, claro, algo que es creación del hombre aparece como una fuerza que tiene un movimiento propio, que tiene una ánima en el sentido más medieval, propia, que lleva a cabo una acción que nos determina a todos nosotros y padecemos la disparada del dólar. O también cuando hablamos, ¿no?, de los mercados, como una entelequia que está porque no aparecen, digo, no se presenta como la suma, la suma no me gusta, estaría mal dicho, como el resultado de del entrecruzamiento de praxis individuales y grupales determinadas, sino que aparece como algo que tiene vida propia, ¿no? Acá se ven, los mercados se enojan, los mercados tienen confianza, etcétera, y los mercados que son una creación del ser humano a la cual se nos presenta en un momento de dominación de lo práctico inerte como una fuerza sobrehumana que nos determina a nosotros, siendo creación del ser humano. Maxi, es solo un comentario que va hacia lo que estaban diciendo, y ahí está Claudio, con la mano levantada, y hay un comentario de Marco. De todos modos, en Gadamer es interesante atender a lo que él desarrolla como la conversación, porque el lenguaje justamente es en la conversación donde, digamos, donde se consuma, ¿no? Él habla de este verbo que es llegar a completarse, ese vollziehen. Entonces el lenguaje no es algo, no es un agregado, o no se refiere al ser en tanto Dasein, por decirlo de alguna manera, sino que no se puede pensar el lenguaje si no es en esta consumación, en este desarrollo, esta eh, eh, sí, realización en la conversación. Y bueno, y la tradición es también el modo en el que nos interpela la historicidad, es decir, el reconocernos como seres temporales en última instancia. Y por eso también no es tradición en el sentido, digamos, que se lo suele a veces entender, sino ese interpelarse desde el presente, aquel
aquello que dejó, lo digo medio informalmente, dejó sus huellas en un momento anterior, ¿no? Como para a veces pienso hacer esas como polaridades entre existencialismo y hermenéutica, hay que ir como con pie de plomo, ¿no? Porque Sí. es la conversación, es decir, el lenguaje para Gadamer, bueno, esto que dije muy resumidamente, ¿no? Para no, para no quedarnos con que hay a veces, sí, planteos eh, incompatibles, por decirlo de alguna manera, sino que a veces cuando vamos estudiando y estudiando, el planteo no es tan lejano a como se cree, ¿no? No, claro, sí, 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 sí. Esto, solo como agregado nomás. Y bueno, los comentarios, ¿querés primero, Maxi, que comente Claudio? Después vamos a los comentarios porque hay dos ahora. Sí, 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 sí. Ujú. Yo más que comentar quería volver sobre el tema con mi propia duda respecto de lo que hablaste sobre el tiempo, que bueno, al subrayarlo Nancy, a quien quizás no le entendí del todo, pero me llamó la atención sobre esta cuestión del tiempo, me hizo pensar en Heidegger, cuyo concepto del tiempo tampoco lo tengo del todo estudiado, ¿no? Eh, Desde la perspectiva esta de lo inerte que vos dijiste, del tiempo externo que se nos introduce en nuestra vida como destino, ¿podría incluirse ahí la idea del tiempo de la física, de la Claro, causalidad física? eh, sí, sí, un tiempo que viene desde fuera nos determina y nos temporaliza, lo que significa que nos unifica y nos totaliza. Sartre lo dice explícitamente de esa manera, ¿no? Eh, claro, es Claro, el él lo... tiempo no que nosotros hacemos por la praxis, sino el tiempo casi como el de Cronos devorándose a los hijos, ¿no? Es el Exactamente, sí, tiempo sí. que viene, sí, que viene El desde tiempo fuera. Sí, universal que viene y nos toma ahí y nos conduce a pesar nuestro y de nuestra libertad, digamos, nuestra exactamente, sí, libertad limitada, como bien lo dijo Borges en su ensayo de Nueva Refutación del Tiempo, seguimos refutando el tiempo, pero es irreversible y de hierro. Entonces, ese claro, sería sí. el tiempo inerte de la Es física, muy ¿no? buena, porque es cierto, claro, es el tiempo de la física y es el tiempo cronológico, que en Sartre no es un tiempo natural, sino que viene después, a partir de lo práctico inerte, etcétera. Que también igual Claro, podría ser digamos, el tiempo. cuando se parte de la conciencia humana, que es toda la filosofía moderna, bueno, salvo Kant, que lo pone como categoría al tiempo, ¿no? Pero después es como que se revierte y el tiempo aparece después en parte desde el idealismo como creación humana o, digamos, es Sí, a posteriori la idea del tiempo. exacto, sí, totalmente, claro. Ese tiempo surge posteriormente cuando las estructuras externas nos dominan, nos totalizan, nos unifican, nos hacen ser, ¿no? En casi cuando Sartre lo escribiste, hacer, nos hacen ser es que nos determinan, nos deshumanizan también. Y lo pone en cursiva, lo suele poner. Sí, digamos, como para tratar de relacionarlo con Heidegger, ¿qué diferencia habría entre el concepto de tiempo de Heidegger y el de Sartre? Ah, bueno, es complicado, ¿no? No soy especialista en Heidegger. Me Está bien. parece que en Sartre, a ver, donde estaría la diferencia, también creo que hay una cuestión de motivos. Si bien, ¿no? Voy a ir al ser y la nada. Si bien uno piensa ser y tiempo y el ser y la nada
y los títulos son medios parecidos, etc. Y esa es una lectura que algunos sostienen, pero también habría que ver, hay otra lectura que hace Pierre Verstraeten, que es que el ser y la nada como título hace referencia también a la ciencia de la lógica de Hegel, porque son los dos primeros momentos de, ¿no?, ser y nada. Y hay eso por un lado. Y que hay en cierta medida, yo los veo como textos muy distintos, el ser y la nada, hacer y tiempo, radicalmente distintos, aun cuando guarden muchas características. En Sartre, si bien en la introducción está el título En busca del ser, no le interesa tanto ese ser por el cual se pregunta Heidegger. E incluso la diferencia ontológica, ¿no? En Heidegger, entre ente y ser, no está presente en Sartre, y la diferencia ontológica para Sartre es entre el ser para sí, que es la conciencia humana, y el ser en sí, que es el otro tipo de ser, que es el de la cosa, por llamarlo de alguna manera. Y ahí me parece que hay una diferencia de objetivos bastante grande. Creo, en algún punto, lo mismo que dice Heidegger en Cartas sobre el humanismo, que la intención de él no es el existencialismo. La pregunta, el despliegue en torno con respecto a las estructuras del Dasein, es la pregunta por el ser. Y Sartre eso no está, culmina en otra cosa, ¿no? Incluso culmina con el psicoanálisis existencial, el ser y la nada. Yo creo que ahí hay diferencia. Sartre toma muchísimo de Heidegger, reasume mucho de sus planteos, pero creo que hay intenciones distintas y finalidades distintas. Okay. Este tema de la dialéctica, vos decías que estaba ya latente en este primer libro, El ser y la nada, o recién se desenvuelve en el segundo libro que estamos tratando ahora. De dialéctica habla en la crítica de la razón dialéctica, en el ser y la nada, incluso a veces hay una parte de la noción dialéctica de la nada y critica a Hegel, ¿no? Pero el tipo de lenguaje empleado es muy hegeliano por la forma en que, como dije antes, ¿no? Esto, primero, ¿no? Habla ser en sí, ser para sí y ser para otros, categorías ultra hegelianas. Y la forma en que expone una relación que es contradictoria, el sentido de las proposiciones, ¿no? Esta proposición, soy mi pasado en el modo de no serlo. Claro, y es muy hegeliano eso, ¿no? Los dos libros También decís entonces. y yo creo que de dialéctica no, Sartre no dice en el ser y la nada, bueno, esto es dialéctico. Incluso habla, cuando dice dialéctica, habla de Hegel criticándolo. Sin embargo, el modo de exposición es muy dialéctico. Correcto, correcto. Bien. Bueno, dejo el lugar a las otras consultas. Bueno, Maxi dice, gracias, Claudio. Hay una consulta de Marcos que enuncia qué acercamientos y distancias podríamos visualizar entre Sartre y Heidegger. Bueno, más o menos, a ver, esto que dije recién hace referencia al ser y la nada, al ser y tiempo, perdón, de Heidegger, que es un autor al que, sin lugar a dudas, Sartre admira muchísimo. Sin embargo, el Heidegger post-Quere explícitamente a Sartre no le interesa, lo dice sobre todo después que muere Merleau-Ponty, hay los tiempos que Sartre hace un homenaje a Merleau-Ponty, un texto, dice, bueno, acá en esta parte Merleau-Ponty cuando fue hacia la ontología de la naturaleza, tomó al Heidegger, ¿no? Del giro, no dice la Quere, ¿no? Pero como diciendo, es algo que a mí no me interesa. También hubo un encuentro una vez después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un encuentro entre Sartre y Heidegger. Sartre va a visitarlo a su cabaña y no hubo mucho. Sartre estaba entusiasmado. Y Heidegger, por lo que dice,
la secretaria de Sartre, este es un comentario que no es algo que haya salido publicado por Sartre, Sartre iba y quería discutir algunas cosas con Heidegger, y es el momento, ¿no?, de la cuaternidad en Heidegger, y como que Sartre se quedó diciendo, no entiendo. Ahora sí, la influencia que hay, pero por otro lado, sobre todo de Ser y Tiempo, cuando Sartre va a Alemania entre 1933 a 1934, ahí toma contacto con la obra de Husserl y con la de Heidegger, queda fascinado. En ese sentido sí es una influencia muy importante y bueno, sin embargo, donde hay objetivos, bueno, la misma no noción de dialéctica que después va a ser tan importante en Sartre, no aparece tan enmarcada dentro, no solo de Heidegger, sino dentro de la fenomenología, la primera fenomenología alemana, ¿no? Gracias, Maxi. Nancy, bueno, agregaba un comentario a esa conversación que tuvimos. Incluso la dialéctica para él toma el modo de ser la capacidad de sostener una conversación. Recibe críticas, pero interesante cara al tema. Y luego hay una consulta de Fernando Salazar pidiéndote, Maxi, si podrías recordar el título del texto sobre la apropiación de los conceptos en Hegel y Marx. Mira, es algo así como, ahora Pinkler era, lo tengo, era algo así como la apropiación de Sartre y Marx de Hegel y Marx por parte de Sartre. Escribime un mail y escríbanme un mail y se los paso porque está en PDF. Tengo el PDF. Bueno, y después está Jacqueline y Thais. Nos quedan un ratito nos queda todavía. Sí. Hola, gracias Laura. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola. Yo tengo como una pregunta muy concreta, pero es como más de índole, en este sentido como más personal, o sea, para ti Maxi, ¿cuáles serían estas problemas? O sea, sí, a mí me queda claro también y coincido contigo en que hay una continuidad de una serie de problemáticas que Sartre va tratando de resolver en El ser y la nada con el aparato conceptual que en ese momento él está desarrollando y que se continúan o que se retoman en la crítica de la razón dialéctica, ya probablemente sí, con otras herramientas conceptuales, como puede ser justo lo que muchos intérpretes y lectores identifican con esta ya como acercamiento al marxismo, ¿no? Que es como, en términos generales, una de las características que parece que siempre se mantienen ahí como este punto de separación, ¿no? O sea, es donde se dan justamente estas interpretaciones como de la escisión, como si fuera una cosa lo que Sartre aborda en El ser y la nada y otra cosa en la crítica de la razón dialéctica, y pues bueno, coincido totalmente contigo, me parece que no es así, por supuesto, pero esto es como la parte personal, pues ahora que, por ejemplo, surgían algunos comentarios por parte de Nancy y que no me quedó muy claro a qué se refería como con una ontología, ¿cómo era? Como universal, en contraste con una ontología como la que podría ser materialista o la que presenta Sartre, me quedaba pensando en, por ejemplo, todo el desarrollo que va haciendo Sartre en relación con el vínculo, o sea, cómo el ser para sí se constituye también a partir del mundo, es decir, no son dos elementos que puedan estar separados, sino que uno y otro se sostienen, por decirlo rápidamente. A lo que voy con todo esto y que me hacía surgir esta duda en relación a estas problemáticas que Sartre va abordando de una forma en El ser y la nada y va retomando en la crítica de la razón dialéctica. Ya la pregunta, y creo que hay muchos momentos de la crítica, como lo hemos visto en otros espacios, en otros momentos que lo hemos comentado, donde la crítica necesariamente nos regresa al ser y la nada. Un poco para ir teniendo las nociones y pensando en que creo que el texto central en este seminario va a ser la crítica de la razón dialéctica, pero que no está de más tener esas referencias anteriores. Para ti, ¿cómo cuáles serían los puntos en los que tendríamos o podríamos poner el acento de las problemáticas que va abordando en El ser y la nada,
que conectan o que nos pueden ir generando un puente, una mejor comprensión incluso de lo que en la crítica de la razón dialéctica va a retomar. Esa sería más bien como mi pregunta también para ir, pues ir siguiendo obviamente el seminario, pero también como de forma que me pueda ir ayudando en la lectura otra vez de la crítica, ¿no? Entonces eso, y bueno, sobre todo por eso te decía que es un poco más personal, porque es como para ti, o sea, de acuerdo con tus lecturas y tu interpretación, ¿cuáles podrían ser estos ejes conceptuales, temáticos, estas problemáticas que saltan uno y otro en otro momento? Gracias. Y, no, gracias, Jacqueline, por la pregunta. Y por un lado, la centralidad de la negatividad. Sartre continúa siendo un filósofo de lo negativo, en ese sentido, sin lugar a dudas. La centralidad de la acción, ¿no? Está bien que en el Ser y la Nada, en el Ser y la Nada habla de acción, en la crítica de praxis. Sin embargo, la acción es negatividad, es totalización, y después también otra cuestión que resulta fundamental es que la acción es teleológica. Tanto en el Ser y la Nada, que dice la acción es por principio intencional, eso significa una teleología, como en el Ser y la Nada, como en la crítica de la razón dialéctica, donde la praxis es intencional y es teleológica, que es lo que fundamenta que la praxis sea praxis y no un mero movimiento de relaciones de exterioridad. Eso me parece que es me parece que son núcleos que son núcleos fundamentales, y la forma en que en la crítica de la razón dialéctica, como en el Ser y la Nada, es el futuro el que ilumina el sentido de la acción o de la praxis por medio de la finalidad. También la cuestión de que no haya una negatividad inherente en la naturaleza, ¿no? En el Ser y la Nada entra al mundo por la conciencia, y en la crítica de la razón dialéctica la negatividad es por el hombre. Está bien, ¿no?, que se abandone el uso de terminología ontológica, no habla de ser para sí, ser en sí. En ese sentido, creo que es una línea de continuidad, hasta incluso esto con Leonardo, siempre lo hablamos, Leonardo Girado, un amigo, y bueno, y también sartreano, de hasta qué punto la ontología sartreana es el suelo desde donde Sartre habla es el suelo ontológico desde donde hace la crítica de la razón dialéctica. Lo reconozca Sartre o no. Y también la cuestión del tercero, en la forma, ¿no? El tercero, en la cuestión de la intersubjetividad, que está en el Ser y la Nada, también aparece en la crítica de la razón dialéctica, como el tercer observador que totaliza, ¿no? Esta imagen, esta perspectiva triádica de la intersubjetividad. Ahí tenés otro punto. No sé si respondí. Sí, muchas gracias, Maxi. Sí, y también eso invariablemente me hace pensar en el texto que es el de Verdad y Existencia, ¿no? Donde también recupera mucho. Me parece que ahí hay un desarrollo por parte de Sartre que permite encontrar muy bien este puente, ¿no? A mí me gusta también como pensarlo justamente como este texto eslabón, que es muy, muy poco trabajado, pero que me parece que va marcando una pauta muy, muy importante. Sí, no, muchísimas gracias, Maxi. Sí, sí Y es eso, ¿no? O sea, de pronto en la crítica adopta un lenguaje, una serie de términos distintos a los que va efectivamente mucho más de corte hegeliano, ontológico, pues, en el Ser y la Nada, que sin embargo es como un cambio de denominación, pero que están apuntando a algo relativamente similar. Digo relativamente porque al final por algo cambia el empleo de los términos, ¿no? O sea, No, por por algo supuesto. utiliza o deja de utilizar otros, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Maxi. No, gracias a vos. Hola Maxi, es un gusto estar Hola, con... Tai. Justo estaba hablando con Jacqueline en el WhatsApp, y va con lo que dijo Nancy, y va con lo que estamos discutiendo aquí de la continuidad también.
Hay un artículo, les puedo pasar, está en portugués, pero vale la lectura, de Fernanda Al, en que ella puntúa la diferencia en la teoría del tiempo en Sartre desde los escritos de los años 30 hasta el ser y la nada, y del ser y la nada, o sea, ella no apunta en este artículo, pero podemos ver cómo eso se refleja en la crítica de la razón dialéctica, en el sentido de que en que la trascendencia del ego hasta el bosquejo empieza a entrar un poquito en la influencia heideggeriana, en la idea de la temporalidad, y cambia de una temporalidad instantaneísta, de la conciencia, aprehensión instantánea del mundo, no, espontánea, instantánea del mundo, a algo que, a residuos, o sea, a lo que es la temporalidad estática, con, esta dirección hacia el futuro, pero cargando su pasado. Esto va a la crítica de la razón dialéctica, esto está en el idiota de la familia, ¿no? Y la manera y estaba pensando cuando dijiste la dialéctica en los demás escritos, eso está, bueno, no tanto quizás de Baudelaire, pero si vas a ver en Genet ya surge esta manera de ir escribiendo, ¿no? Y amarrando y cosiendo lo que es el pasado, el presente y futuro y el proyecto, ¿no? Y Sí, esto, de la nada, es la base ontológica para la crítica. sí, O sea, sí. se me hace muy difícil la gente que dice que estudió la crítica, pero no leí el sin la nada, o sea, porque sí es, o sea, es justo porque hay el ser y la nada que retoma todo esto y puede partir y mirar desde otro lado, ¿no? Desde un punto más sociológico, antropológico, que desde el punto más ontológico. Ese les Sí, puedo pasar. totalmente. Sí, que incluso es como para pensar que, a ver, que son lecturas complementarias, porque incluso en toda la cuestión en torno a la situación que aparece en el ser y la nada es quizás como en la crítica de la razón está pensado desde el otro lado, desde el lado de las determinaciones ya situacionales. Y pensando quizás el tema de la historia, pero precisamente porque el ser y la nada es una obra ontológica y la crítica de la razón dialéctica, aquí también, para mí tiene mucha ontología, pero ontología que está en la base es la ontología del ser y la nada. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos comprensible la historia? Bueno, ya nos ubicamos en el ámbito propiamente de la situación y de las modificaciones, y por ahí, a mí algo que dice este muchacho Leonardo, amigo mío, que ustedes lo conocen, también, que está haciendo la tesis de doctorado sobre Sartre, es lo siguiente, que me decía, pero para mí Sartre no es el filósofo de la libertad, es el de la facticidad. Y ahora, eso lo ves tanto en el ser y la nada como en la crítica de la razón dialéctica. Pero al mismo tiempo, como es dialéctico, de pensarlo dialécticamente, ser el filósofo de la facticidad es ser el filósofo de la libertad. Digo, una filosofía de la facticidad es una filosofía de la libertad, porque la Que libertad es en la facticidad. se hace por ¿Cómo? la facticidad, o sea, la libertad es ejercida por la facticidad, o sea, superándola, ¿no? Entonces, o sea, y este está ya desde el origen de la nada, en el ser y la nada, con la idea de nihilización, o sea, eso está ahí, ¿no? Lo que va es ampliando este análisis. Yo ahora estoy leyendo el grupo que vamos leyendo frase por frase, justo estuvo Alan con nosotros la semana pasada. Y vamos viendo, estamos para otro en el cuerpo, y vamos viendo como lo que postula allá en el comienzo del libro, ahora vuelve, pero vuelve ampliado, ¿no? Vuelve con esta dimensión del para otro, o sea, es una retomada y una construcción que, o sea, no hay nada más dialéctico que esto. Perdón, conclusión, ¿no? Dialéctico, ¿no? Oye, tu Michi está encima tuyo, Jackie. Ah, mira qué lindo. Bien, no, sí estoy de acuerdo con lo que señalasteis. Además, esta estructura
del otro y del otro y del otro, del tercero, está en el ser y la nada. Y es fundamental en la crítica de la razón dialéctica. ¿No? Cuando Sartre dice, están los dos obreros trabajando, yo los observo. Y está en puerta cerrada, ¿no? O sea, está ahí, está en la literatura, se Se me está cierra. en Wicklow. Bueno, pareciera ser que Maxi está con problemas de conexión. A ver si esperamos un minutito. Ya estamos casi sobre la hora. De todas maneras, quienes tienen preguntas pueden, tanto José Luis como Lucas, preguntas o comentarios, si quieren anótenlas para la semana que viene, para no olvidarlas y, bueno, y poder seguir planteándolas, porque sí, Maxi se desconectó. Bueno, y como hay varias personas que también ya se despidieron, ¿qué les parece si hoy cerramos entonces aquí para que no, la gente que se tuvo que ir, que no se pierdan los comentarios de José Luis y de Lucas? ¿Les parece? Sí, porque ya se están yendo varios. ¿Les parece bien? Y nos vemos el viernes que viene. Sí, sí, sí. Ok, ¿Sí? sí. De acuerdo, totalmente. Gracias. Bueno, Gracias por ¿Y tu cómo muchísimas nos gracias. contactamos para el viernes? Con el mismo enlace, sí, siempre con el mismo enlace. Ya. Ya, Y en si la no, misma hora. siempre los viernes a las 3 de la tarde de Argentina. Ya. Cualquier duda, le escriben a Maxi o nos escriben a nosotros y a decir hermenéutica y le reenviamos el mensaje a Maxi. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, adiós, muchas gracias. Adiós. Bye. Hasta Adiós. luego.